Buenas tardes, muchachos, ¿cómo vamos? Buenas tardes, profe. Bien. Bueno, ¿y qué pasa que hay tan poquitos hoy? No han llegado los demás. Voy a empezar a llamar por lista desde ahora en adelante. Qué poco juicio, pues. Vamos a arrancar entonces porque hay que empezar con los que estamos, ¿no? Puerto de Río, ¿cómo va? Todas estamos bien. Hay que todas o todos. Todos. Ah, eso sí. Betín. ¿Qué es el material del reglamento? Vamos a hablar del reglamento. Listo. Saludándolos y mostrando ya. Bueno, chicos, hace 8 días pues no los pude acompañar, pero ya vuelvo como a estar como en todo el cuento con ustedes para trabajar un poquito. La idea es que esta semana a los muchachos de Caucasia les adelanté un poquito sobre el tema de biblioteca, pero es porque dentro de 8 días vamos a tener la capacitación de bases de datos directamente allá. Con Puerto de Río estamos tratando de cuadrarla pues para hacerles también la parte de capacitación de bases de datos que les va a servir mucho a ustedes ya cuando empiecen como con todo el trabajo. Pero hoy vamos a hablar un poquito de un tema que nos parece fundamental y es el tema de reglamento estudiantil. Listo, la idea es que hoy empecemos a trabajar con reglamento porque ustedes van a necesitar muchas claves de reglamento y las van a necesitar desde ahorita que estemos empezando semestre. Entonces la idea es que hoy vamos a hablar un poquito de reglamento y ya en la plataforma les vamos a habilitar esta presentación, el reglamento y vamos a empezar a trabajar ya con las actividades evaluativas, ¿les parece? Si no me llamo. Listo. Listo, dale. Caucasia, ¿qué me contestó? Caucasia, ¿cómo va? Sí, bien, pero que se pueden hacer de favor de ver un poquito más lento. Listo, pero entonces háganme ustedes otro favor y es que no se hagan todos tan atrás, para que ahorita cuando empecemos a conversar necesito la gente un poquito más adelante, para que estemos más cerca del micrófono cuando empecemos a hablar del tema de reglamento, ¿listo? Se pueden correr siquiera eso, hasta ahí, hasta donde está la chica de rojo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre de la niña de rojo? Sí, la de primera. Ya se aprendió. Sí, ya. ¿Cómo es tu nombre? Stephanie Narváez. Listo, Eso. nos vamos a hacer cerquita a Stephanie para que no nos hagamos todos tan atrás, que desde aquí pues es imposible que los alcancemos a morder. Los necesito cerquita para que empecemos a hablar sobre el proceso, ¿listo? Listo. Bueno, una pregunta para todos, tanto para Caucasia y para Puerto Berrío. Primero me va a responder Caucasia, luego va a responder Puerto Berrío. ¿Qué han conocido o qué saben ustedes acerca del reglamento estudiantil de la Universidad de Antioquia? Primero Caucasia. Presionas ahí, Stephanie. Hasta ahora no sabemos nada. ¿Qué les han comentado acerca de reglas o de normas de la universidad? Vuelve y préndele, Stephanie. Aún no nos han dicho nada. No sabemos nada. ¿Seguro? En la inducción nadie les habló de ningún tema, no les mencionaron cositas, nada. Yo les hablé del tema en inducción. Puerto Berrío. Puerto Berrío, de pronto, ¿qué le han hablado sobre reglamento? ¿Qué conocen sobre normas universitarias? Si uno pierde, queda expulsado de la universidad 5 años. Ese es uno de los temas, ese es uno de los artículos, por decir algo. Insuficiencia académica. Insuficiencia. ¿Qué más? La calidad de estudiante. Ajá. El porcentaje que tiene que tener evaluado para poder cancelar una materia. Es el 40%. 40%. Exactamente. Entonces hay unas cosas fundamentales, unos temas fundamentales que a todos ustedes les informan al principio cuando se van a inscribir en la universidad, cuando van a comenzar un programa académico. ¿Qué sucede? Cuando uno llega a cualquier institución o a cualquier organización, sabemos que toda entidad tiene sus reglas, sus normas, tanto de comportamiento o disciplina, como también unas reglas fundamentales a seguir dependiendo del tipo de desempeño que uno tenga.
Si por ejemplo uno entra a algún lugar a trabajar, le ponen también unos horarios, unas normas, unas condiciones, debo ingresar a tal hora, debo salir a tal hora, debo desempeñar determinada labor. Así es en la Universidad de Antioquia. En la Universidad de Antioquia, cuando el estudiante llega, debe conocer que existen unas normas y unas condiciones. Yo les pido un favor al chico de la gorra en Puerto Berrío y a la niña del bolso rosado, que si van a conversar entonces lo hagan por fuera del salón de clase, o si quieren ponen cuidado a esta exposición. Entonces, cuando uno llega a cualquier organización debe cumplir unas normas académicas. En este caso la Universidad de Antioquia tiene un reglamento estudiantil para sus estudiantes de pregrado. Es un reglamento que tiene alrededor de 30 años ya, este mes cumplió sus 30 años, tiene una vigencia ya muy antigua, es preparado para la gente que estudiaba en la Universidad de Antioquia en los años 80. Hoy en día se está proponiendo una nueva reforma para este reglamento estudiantil acorde a las necesidades y acorde también a los avances de la tecnología que tenemos hoy en día y también de los cambios que hemos tenido en materia curricular. Es importante, muchachos, que tengan en cuenta, por ejemplo, cuando estábamos en el colegio, recuerdan que cuando empezaba el colegio siempre iba un acudiente con nosotros y tocaba firmar la matrícula, la firmaba el acudiente y la firmaba el estudiante. ¿Recuerdan eso? ¿Cómo era en el colegio? Cuéntenos cómo eran las normas que ustedes debían seguir en el colegio. Arranquemos con Puerto Berrío. Seguir las normas del manual de convivencia, que eran pues casi, pues no sé cómo decirle, es que en todos los colegios no es igual. Las normas del colegio eran uniforme bien presentado. Si hacía cosas malas, vaya por el acuerdo. Si se repetía, lo expulsaban un día, si seguía 3 días y ahí matrícula condicional y fuera. ¿Y cómo les iba en Caucasia? Cuéntenos un poquito de esas normas del colegio. Caucasia, ¿por qué está tan callado hoy? Que se están pasando el micrófono, no hablan. Cuéntenme un poquito de ese proceso, porque de ahí parte un poco lo que estamos trabajando en la misma universidad. El último que habla es el que la maneja eso. Muchachos, en Caucasia, por favor, ¿me escuchan? Sí, profesora. Bueno, ¿y qué nos pasa hoy que estamos tan callados? Y tan dispersos. El chico, por favor, que está de pie, camisa morada, se puede sentar. Ok, la niña de rosado, ¿que es de la clase o no? La que está de pie. Bueno, entonces, ¿qué nos pasa? Cuéntenme un poquito, vamos a ubicarnos en la clase, por favor. Si tienen pendiente otras actividades de otra clase, muchachos, hay que hacerlas después de la clase. El chico de camisa rosada es del curso, digamos, de la universidad, el que está de pie. Bueno, entonces, le ponemos cuidado, por favor, a la clase, y si no, pueden salir a la plazoleta o hacer otras actividades, pero entonces, o nos metemos en el curso, así estemos a distancia, sabemos que estamos acá con ustedes. El que quiera estar en clase, tranquilamente lo puede hacer. El que no quiera estar en clase, si quiere, se sale entonces para la plazoleta. ¿Estamos de acuerdo? En Caucasia. Listo. Bueno, muchachos, es fundamental que en este tema de reglamento tengamos bastante cuidado y seamos muy atentos, porque es que, sobre todo en regiones, hay unas condiciones diferentes que a las de la ciudad de Medellín en el tema de reglamento. Y ustedes en primer semestre se van a encontrar con una cantidad de cosas por las cuales, por desconocimiento, podrían quedar expulsados de la universidad. Y son 5 años fuera de cualquier sede de la universidad. Entonces, la idea es que ustedes le pongamos bastante cuidado a esto, y la idea es que nos ubiquemos desde ya como con el contexto. Por eso la pregunta, muchachos, ¿recuerdan más o menos cómo era el proceso en el colegio? Sí. Bueno, y cuéntenme de ese proceso. Pues específicamente en mi colegio, el alumno que perdiera más de 3 materias no seguía el próximo año. Y con respecto a la presentación personal, el uniforme portado bien adecuado, el pelo, las uñas, todo eso en general. Okay. ¿Recuerdan que cuando uno iba con las uñas maquilladas o el cabello largo, uno siempre decía, no, pero es que eso es libertad de expresión, ¿cierto? Yo tengo derecho a vestirme como quiera, entonces empezaban las discusiones.
¿Y qué te decían los rectores? Cuando firman la matrícula, la firman ustedes y la firma su acudiente, se deben someter a las reglas de ese colegio, ¿cierto? Entonces al firmar se sometían a las reglas del colegio. Cuando firmaron la matrícula en la Universidad de Antioquia, se sometieron al reglamento estudiantil de la Universidad de Antioquia. ¿Sabían eso? Sí. Ustedes saben que cualquiera de las reglas que está ahí en el reglamento ustedes la deben cumplir, y si no, el reglamento igual los cobija, conozcan o no el reglamento. ¿Qué? Tienen claro de que cuando uno firma una matrícula debe asumir también una responsabilidad, unos derechos y unos deberes en la Universidad de Antioquia, es decir, respetar ese reglamento de la Universidad de Antioquia. Sí. Puerto Berrío. Sí, señor. Ok, bueno, entonces, ¿qué pasa con el reglamento de la Universidad de Antioquia? Ustedes tienen ahí la posibilidad de ver la presentación que estamos mostrando. Ok, entonces, aquí dice que tenemos un reglamento estudiantil de pregrado y en el caso de las facultades hay un organismo o una unidad que se encarga del Comité de Asuntos Estudiantiles para estudiantes de pregrado, ¿sí? Este artículo o esta estructura normativa está vigente desde el año 81, es decir, hace 30 años, cuando la Universidad de Antioquia vio que era necesario establecer unas reglas y unas condiciones de juego en la parte académica del pregrado. ¿Por qué? Porque los estudiantes no podían quedar a su libre albedrío y también tendrían que, digamos, respetar como tal los bienes, las normas, las condiciones académicas y, ¿por qué no también, el desempeño de los trabajos dentro de la institución? Bueno, a ver, el Comité de Asuntos Estudiantiles del que les hablaba Mauricio es un comité que funciona y tiene sede acá en la universidad, acá en el alma mater, en la Universidad Central. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta que ustedes están en una modalidad de regiones, pero los trámites administrativos se deben hacer directamente con la Facultad de Ingeniería en Medellín. Por tal razón, si ustedes van a hacer una cancelación o cualquiera de los temas que les vamos a hablar ahorita, que deben llegar al CAE, ustedes tienen que hacer llegar esa información a Medellín. No es que ustedes por estar allá se les va a valer todo, no. La información la deben hacer llegar a su coordinador académico acá y él se encarga de moverla directamente. Pero si ustedes no envían la documentación adecuada, esos plazos se van a retrasar y en vez de 15 días, el plazo podría ser de 1 mes, 2 meses, que ya podría haber pasado el 40%. Entonces vamos a tener en cuenta que aunque la modalidad sea bajo videoconferencia y estén en regiones, los trámites son presenciales y se hacen con la gente y con el comité que funciona en la ciudad de Medellín. ¿Listo? Ese reglamento universitario del que les estamos hablando, como dice aquí la presentación de principios generales, en los artículos de 1 a 19 habla de la misión de la Universidad de Antioquia. Esa misión de la Universidad de Antioquia, como ustedes van conociendo, es, primero que todo y lo fundamental, es que se reglamente o se diga cuáles son los deberes y los derechos en la parte de la docencia, o sea, de ustedes cómo deben asumir o asimilar los conocimientos. También el eje central en el que se desarrolla la Universidad de Antioquia, como les decía la semana pasada, es la investigación. Entonces ahí también están reglamentadas esas condiciones de investigación que debe tener el personal que desempeña esta labor dentro de la universidad. Y por ende también está la extensión. ¿Recuerdan qué es la extensión? Caucasia. Por ejemplo, la niña que tiene camisa blanca y tiene el portátil ahí, que ha estado como conversando muy interesada en el tema, ¿qué consideras que es la extensión? ¿Recuerdas, de acuerdo a lo que Mauricio te comentó la semana pasada, qué es la extensión? Habla. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? La niña de camisa blanca, con el portátil. Sandra. Por ejemplo, cuando uno está jugando bien la atención. Que no sabe. ¿Tú estuviste en la clase la semana pasada? Ok. En Caucasia, ¿recuerdan qué es extensión? Perdón, en Puerto Berrío. Sí, profe. ¿Qué es la extensión? Es como llevar lo que estamos estudiando a la comunidad, pero sin antes graduarnos. Sería como una parte de nuestras prácticas, por así decirlo.
Exactamente, tanto antes de graduarse como después de graduarse también lo pueden hacer si quedan vinculados a la Universidad de Antioquia. Vuelvo a Caucasia un momentico, por favor, y es, yo les pido un favor, o les pido un favor, no, les sugiero que si están interesados en el curso, lo hagan. Si no, por favor, entonces se retiran del salón y dejan que los demás compañeros entonces participen en esta clase. Entonces, toda la actividad de la universidad se va a basar en estas tres directrices: docencia, investigación y extensión. Y esas directrices están, digamos, normatizadas o están, digamos, estipuladas por el reglamento estudiantil de la Universidad de Antioquia. Como decía ahora Antonio, por ejemplo, a uno le hablan de la calidad del estudiante, es decir, en los primeros artículos a uno le dicen, cuando llega a la Universidad de Antioquia, cuáles son las condiciones que adquiere. Primero que todo, entonces, adquiere la condición de estudiante. Cuando uno es estudiante de la Universidad de Antioquia, tiene derechos y deberes. ¿Cuáles son esos derechos? Primero que todo, el derecho al acceder al conocimiento de las diferentes formas. ¿Cuáles son las formas en las que accedemos en este momento al conocimiento? Puede ser a través de una clase presencial, tal y como lo hacen los docentes que se desplazan desde Medellín hasta Caucasia o hasta Puerto Berrío. También lo podemos hacer en esta forma, que es una nueva forma de acceder al conocimiento: la videoconferencia, que hace 30 años, cuando se estipuló este reglamento, no existía esa modalidad, no existía ni siquiera también la posibilidad de que la universidad llegara a las regiones. Hoy en día lo estamos haciendo. El estudiante también puede acceder al conocimiento, ¿cómo? A través de los libros, es decir, que ustedes pueden también de forma autodidacta acceder a las bases de datos que puedan tener en la biblioteca de la Universidad de Antioquia o en las bibliotecas municipales y poder ir consultando también algunos temas o adelantándolos. Y ya como estamos hoy en día, hace 30 años no existía para nosotros la Internet, aunque la Internet viene de hace mucho tiempo más allá, cuando estaban haciendo investigaciones en el tema, pero su aplicabilidad, digamos que viene más o menos de finales de los 80 hasta la época, y para nosotros en estas tierras, digamos, colombianas, empezamos a acceder a Internet por allá en los años 93, 94, 95, cuando descubrimos que uno puede acceder a conocimientos o a bases de datos que nos dan ciertos temas o nos definen ciertos tópicos que queremos tratar. Entonces el estudiante también puede acceder a la información y al conocimiento en la universidad a través de la Internet. Eso en cuanto a la calidad del estudiante. Asimismo, la calidad del estudiante también nos dice que tenemos muchos deberes y que tenemos que respetar también como tal la normatividad de la Universidad de Antioquia. ¿Ustedes qué creen, que a qué se refiere el artículo 20 al 22 cuando dice que la calidad de estudiante se adquiere al presentar matrícula vigente? A ver, ¿a quién se le ocurre pues que es un presentar matrícula vigente y qué quiere decir que si no la tengo vigente entonces no soy estudiante? Arrancamos con Puerto Berrío. ¿Qué se les ocurre? En vacaciones no es estudiante. Más o menos por ahí está. ¿Qué dicen en Caucasia? Hoy están tan juiciosos ustedes en Caucasia, muchachos. Está haciendo mucho calor. Sí. Entonces, ¿eso es lo que los tiene tan dispersos o qué es lo que los tiene tan dispersos? Déjenlo ahí, que ahí puede escuchar. Nena, dice que al presentar matrícula vigente es estudiante de la Universidad de Antioquia. No. Pues, no está matriculado, no es estudiante. Más o menos por ahí está. Simplemente cada que ustedes terminan un semestre y quedan en una situación académica normal, tienen un espacio de unos 15, 20 días para matricular el semestre siguiente, ¿cierto? Durante ese espacio se pierde la calidad de estudiante, es decir, los beneficios como el préstamo de libros en la biblioteca se restringen en ese tiempo o en ese periodo. Los dos chicos de las hojitas, ¿tienen algún trabajo ahorita que están analizando o qué es lo que están mirando? bueno, ¿qué pasa? Hay gente que llega y, por ejemplo, termina un semestre académico y ¿qué sucede? Ellos dicen, no, yo sigo como estudiante en la Universidad de Antioquia. Pero ¿qué pasa? En ese momento, si bien uno está estudiando en la universidad, uno en ese momento no está vinculado como tal a la institución. ¿Por qué? Porque mucha gente termina un semestre y en el semestre siguiente no se matricula. ¿Qué quiere decir? Que pierde esa condición o esa calidad de estudiante.
Y hay gente que cree que porque estudió 1 o 2 semestres o 3 semestres y paró, entonces yo sigo siendo estudiante de la Universidad de Antioquia. Ahí están errados. O sea, siempre y cuando yo no esté matriculado, siempre y cuando yo no esté desarrollando estudios en ese momento, yo no soy estudiante de la Universidad de Antioquia. ¿Les queda claro eso? Mauricio toca algo acá muy importante para ustedes en regiones, muchachos. Tengan en cuenta algo. Vamos a hacer el primer semestre. Logramos pasar el primer semestre con el mínimo de créditos que necesitamos tener para poder pedir un reingreso, que son 20. Aunque ahorita más adelante vamos a hablar de reingreso, de una vez les adelanto ese datico. Y resulta que el segundo semestre, en el semestre siguiente, ustedes no se matricularon por razones personales, no se pudieron o no se quisieron matricular, ¿cierto? ¿Qué pasa si ustedes vienen en el año 2012, en el segundo semestre de 2012, van a la sede Caucasia a tratar de matricularse nuevamente en ingeniería ambiental? ¿Saben ustedes qué les puede pasar a ustedes como estudiantes de regiones si en el 2012-2 van a buscar cómo matricularse nuevamente? ¿Ustedes consideran que lo pueden hacer? ¿Volverían a ser estudiantes? No, porque si no más... A ver, se las voy a formular mejor, ¿listo? Tanto Caucasia como Puerto Berrío, estemos atentos a esto que es para ustedes específicamente en regiones. Terminan este primer semestre. En el momento que terminan, más o menos en marzo, pierden la calidad de estudiante. En junio, julio, se matriculan casi todos sus compañeros, pero usted no se matricula. Usted solicita reingreso el año entrante, más o menos para el segundo semestre del 2012, para volver a tener esa calidad de estudiante vigente. Cuando uno vuelve y se matricula, vuelve a ser estudiante. ¿Consideran ustedes que podrían hacer eso estando en regiones, que lo hace tranquilamente cualquier estudiante en la ciudad de Medellín? Sí, creemos que no. Sí, porque ya viene otra bueno, no, porque ¿quién dice que sí? Levanten la mano los que dicen que sí. En ambos municipios. Levanten la mano los que dicen que sí lo pueden hacer sí, con toda tranquilidad. ¿Quiénes dicen que no? ¿Quiénes dicen que no? Levanten la mano. Profe, dímelo. Yo Pregunta. O sea, la cuarta límite, digamos que nosotros no podemos ver este semestre que viene, digamos el segundo. No podemos verlo con la que viene. Bueno, entonces ahí es donde vamos. Estamos hablando de semestre 2012-2, no 2011-2, sino 2012-2, ¿cierto? Es decir, el año entrante, pero para el segundo semestre del año que viene. ¿Tendrían una cohorte que los reciba para volver a tener la calidad de estudiante vigente? No la tendríamos, bro. Entonces, miren que aunque el reglamento, como le decía Mauricio cuando empezó, es un reglamento que se creó hace más de 30 años, ese reglamento los vincula a ustedes y aun las condiciones de regiones son muy diferentes, pero igual los asimila dentro de la misma situación. Es decir, si ustedes no se matriculan en 2 semestres, ustedes tienen de pronto chance ustedes de matricularse en uno, de dejar de matricularse en un semestre, pero si se dejan de matricular en 2 semestres, ya no pueden solicitar un reingreso directamente en la región. Listo, eso es bueno que lo tengan claro, porque entonces no volverían a tener esa calidad de estudiante de la Universidad de Antioquia, porque sería imposible que volvieran a tener esa matrícula vigente, a no ser que en algunos años se vuelva a ofrecer ingeniería ambiental allá. Listo, entonces continuemos. Entonces, hablando de esa parte de la calidad del estudiante, se dice que uno adquiere la calidad de estudiante de la Universidad de Antioquia cuando firma una matrícula. Ustedes firman la matrícula, escogen las materias o seleccionan pues qué tipo de materia y créditos van a ver, pero no piensan que dentro de esa firma eso va un poco más allá. ¿Quién ha llegado a enviar, por ejemplo, un paquete por Servientreca? ¿O quién ha hecho chance? Levanten la mano en Caucasia. ¿Quién ha hecho chance o ha enviado un paquete por Servientrega? Levanten la mano. ¿Nadie? Bueno, en Puerto Berrío, ¿quién ha hecho chance o quién ha enviado un paquete por Servientrega? Listo. ¿Qué pasa? Cuando uno envía un paquete, por ejemplo, por Servientrega o hace chance, uno simplemente llega y diligencia los datos principales de dónde va a ser el envío. O cuando hace chance, simplemente hace el número y pare de contar. Pero detrás de los recibos del chance o del recibo de Servientrega
hay un montón de letricas pequeñitas que nunca leemos. ¿Les ha pasado eso? Caucasia, ¿les ha pasado eso? Sí. En Puerto Berrío, ¿les ha pasado eso? Puerto Berrío. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Así pasa aquí en la matrícula de la Universidad de Antioquia. No se fijan qué matriculan, pero, o sea, saben que matriculan y están adentro de la universidad y listo, muy bacano, todo muy bonito. Pero no saben qué es lo que están ustedes firmando y a qué se están comprometiendo cuando se matriculan en la Universidad de Antioquia. Entonces dicen que uno se matricula y adquiere la calidad de estudiante, pero ¿cómo la puede perder? Eso es lo que no sabemos muchas veces. Entonces, cuando uno culmina el plan de estudios, pierde la calidad de estudiante. Es decir, cuando yo me gradúo como profesional, ya no soy estudiante de la Universidad de Antioquia, ya soy egresado de la Universidad de Antioquia. Y si más adelante hago un posgrado, vuelvo a adquirir esa calidad de estudiante. ¿Cuándo la pierdo también? Cuando yo no renuevo mi matrícula, es decir, yo veo un semestre, 2 semestres, 3 semestres y por algún motivo, no sé, de salud, personal, me voy de viaje, salgo de la ciudad o del país y no puedo continuar con mis estudios, entonces lógicamente pierdo la calidad de estudiante porque no renové mi matrícula. También cuando presento un rendimiento insuficiente en la parte académica, es decir, que mi promedio académico está, si estoy en primer semestre, me queda en menos de 2,5. Si estoy en segundo semestre o más adelante, si mi promedio académico queda en menos de 2,8. ¿Queda claro? En menos de 3. Igual es, hay que tener claridad sobre una cosa, muchachos, que ustedes deben tener en cuenta desde ya. Hay 3 calidades que ustedes tienen cuando sean estudiantes. Primera, son estudiantes con un promedio académico normal. ¿Quién es un estudiante con un promedio académico normal? El que está sobre 3, ¿cierto? En primer semestre, el que está sobre 2,9. Si usted en primer semestre terminan en 2,9, el semestre quedaron como estudiantes normales. Pero si ustedes en primer semestre quedan entre 2,5 y 2,8, quedan en periodo de prueba. Si quedan por debajo de 2,5, están afuera. Inmediatamente no hay nada que hacer. En segundo semestre, si su promedio de ese semestre está por debajo de 2,5, podría uno decir, entonces que estamos afuera, ¿cierto? Sí, no. Saben que no, tienen una gabelita. ¿Saben cómo se saca ese promedio para saber si están afuera? Cojan pues el lápiz para que saquen el promedio para saber si están afuera, para ver si se mueven. En el segundo semestre se suma el promedio del segundo semestre con el promedio del primer semestre y se divide por 2. Esa sumatoria y esa división es la que nos dice si quedamos o no por fuera. Entonces, si sumando su promedio del primer semestre, vamos a ver el cálculo, pongamos un ejemplo. ¿Quién sacó? Supongamos que en el primer semestre sacaron 3,5. Hágame ese ejemplo allá. Con el lápiz pues en la mano. Y en el segundo semestre quedaron en 2,3. Listo. Sumen y dividan. ¿Quién es el primero que me dicen cuánto me queda ese semestre? Ese acumulado. 3,5 y 2,7. 2,7. ¿Están expulsados de la universidad? ¿Pierden la calidad de estudiantes? No, profe, pero quedamos en periodo de prueba. Excelente, perfecto. No, pero quedan en periodo de prueba. Vamos a hacer de una vez el cálculo, aunque ahorita más adelante vamos a mirar bien ese tema. Si están en tercer semestre, ¿cómo lo harían? Alguien que me haga el ejemplo de si está en tercer semestre. Están en tercer semestre, háganme el cálculo. Están en tercer semestre y sacaron en el tercer semestre 2,2. Háganme el cálculo. No, se dividen entre 3. Se suma y se divide entre 3. No. ¿Cómo lo harían? ¿A quién se le ocurre alguna idea? Pero con el promedio del semestre anterior. Exactamente, es con el promedio del semestre inmediatamente anterior. Ese promedio acumuladito, ¿se acuerdan de ese acumuladito que nos dio 2,7? En realidad en el sistema no existe. Entonces se suma y se divide, pero con el anterior. Si lo sumamos y lo dividimos con el anterior, ¿en cuánto nos quedaría ese semestre? ¿Qué pasó en Puerto Berrío? ¿Puerto Berrío qué pasó? ¿Qué pasa en Puerto Berrío, muchachos? No, tranquila, prueba. No, pero entonces vamos a seguir en la clase porque estamos en este momento en algo importante, ¿cierto?
Bueno, cuéntenme entonces ustedes en Puerto Berrío, muchachos, ¿en cuánto nos quedaría ese tercer semestre si hacemos esa suma? Quedamos en tercer semestre en 2,2 y el segundo lo habíamos sacado ¿en cuánto? 2,4. ¿En cuánto nos da ese semestre? 2,3. ¿Están o no están fuera de la universidad? ¿Pierden o no la calidad de estudiantes? Fuera. ¿Qué? Perdón, ¿alguien me hizo una pregunta? ¿Qué dijeron, muchachos? Que va para afuera, que pierde el semestre. Exactamente, pierde el semestre. ¿Les quedó claro más o menos eso del promedio? En Caucasia tienen claro. Sí, En primer semestre no hay con qué sumarlo, porque no hay nada atrás. Si en primer semestre sacan 2,4, inmediatamente están afuera. Y quedan sancionados 5 años por fuera de la Universidad de Antioquia. a ningún programa académico, ni siquiera en la región y tampoco en Medellín o en ninguna de las seccionales. Es bueno que tengan claridad, muchachos, sobre esto que les dice Mauricio. Algunos estudiantes hacen algo, sacaron 2,4 y están expulsados, listo. Al semestre siguiente compran el formulario de la Universidad de Antioquia, presentan el examen para una carrera como Derecho, porque son estudiantes de ingeniería. Pasan a Derecho, o sea, se vienen de la seccional, la presentan en la universidad en la sede principal y pasan el examen de admisión y quedaron de terceros. Entregan la documentación, ya listos para matricularse en la Universidad de Antioquia y están ya con todo organizado. Cuando van a matricularse, el sistema inmediatamente les dice no, porque están vetados por expulsión. Es decir, ustedes pueden comprar el formulario porque allá no hay un sistema que cruce. Pueden presentar el examen porque el examen de admisión no se cruza con el sistema interno de la universidad. ¿Cuándo se dan cuenta que no lo pueden hacer? Cuando van a matricularse. ¿Qué pasó? Perdieron todos los trámites, el dinero del formulario y la ilusión. Son 5 años fuera de la Universidad de Antioquia. Cualquier programa académico, cualquier sede y en cualquier modalidad. Listo, eso es bueno que lo tengan en cuenta porque la universidad igual no les devuelve ese dinero. ¿Les quedó claro esa parte? Dime. Hola, profe. Y si pasan los 5 años, después de esos 5 años se le levanta la sanción. Sí. Después de esos 5 años se le levanta la sanción, pero supongamos que están en cuarto semestre y quedan expulsados. Después de los 5 años se levanta la sanción, pero ustedes no pueden solicitar reingreso. Tienen que volver a presentar el examen de admisión. Y perdieron todas las materias. Comenzaríamos desde cero. No desde cero, porque en el sistema ya aparecen unas materias vigentes, pero en 5 años normalmente un programa ha cambiado o se ha reformado internamente. Entonces, por ejemplo, espérame, yo termino de aclararles esto. Por ejemplo, ustedes están estudiando ingeniería ambiental y apenas está arrancando, ¿cierto? En 2 años deciden que a ingeniería ambiental le van a poner 3 materias más. Si ustedes reingresan en 5, les toca asumir ese nuevo pensum que hay allá, ¿cierto? Les homologan, pero asumen. Dime. Profe, sí. De todas formas le homologan materias, ¿no? Homologan materias, exactamente, y uno a veces queda con materias del primer semestre, a veces con materias del segundo, tercero y hasta cuarto por ahí, o sea que está regadito en el sistema. ¿Cuál es el problema con ustedes en regiones? Que la sanción a ustedes, cuando vuelvan a presentar el examen, les tocaría volverse a presentar, pero para la sede de ¿dónde? En Medellín. Exacto, o en otra donde estén apenas ofertando ingeniería ambiental, porque ya en Caucasia o en Puerto Berrío ya no van a tener cabida por el espacio, por las cortes que hay. ¿Listo? Asimismo deben de tener en cuenta de que si, por ejemplo, el programa, como decía Paula, sufre cambios, que es lo que nosotros denominamos acá transformación curricular en los planes de estudio, y si las materias que ustedes vieron en algún momento las sacan de ese plan de estudios, no importa, si ustedes las van a homologar, no pueden hacerlo, porque ya no existe, ya se acomodan al nuevo plan de estudios que pueda tener el programa académico cuando ustedes reingresen a la Universidad de Antioquia. ¿Les queda claro entonces? Sí, profe, gracias. Ok. Pregunta. Dime. Sí. Que si uno digamos pues que uno ya falta poquito para acabar ese semestre y uno sabe que va mal, pues va casi perdiendo y uno se retira y cancela matrícula en ese momento, ¿qué pasa? Bueno, ahorita vamos a hablar del tema de reingreso, pero te voy a adelantar una cosita con eso. Si ustedes lo hacen en este momento,
que son estudiantes de primer semestre y se les acepta la cancelación, ustedes están fuera de la universidad, pero no tienen la posibilidad de solicitar un reingreso. No la tienen. ¿Cómo pueden solicitar un reingreso más adelante si ven que su condición mejora? Cuando ustedes ya han aprobado 20 créditos como mínimo. ¿Listo? O sea, no es haber cursado, no. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen matriculados todas las materias? ¿Cuántos tienen matriculado 21 créditos? Levanten la mano, yo miro a ver. Caucasia no tiene ninguno matriculado 21 créditos. ¿Cuántos tienen 18 créditos? ¿Cuántos tienen 18? Nadie, todos los tuvieron que coger, ¿cierto? Todos tienen todas las materias, todos los créditos. Listo. Sí, 8 materias, 23. Okay. Uno de ustedes, muchachos, gana todas las materias. Listo. Ese compañero aprobó 21 créditos. Pero otro compañero, supongamos, no sé, de pronto, cualquiera de los muchachos que está acá en Caucasia, que los estoy viendo en este momento, no aprueba sino 16 créditos. El semestre entrante, ¿cuál de los dos tendría el cupo en la Universidad de Antioquia si se retira? El que aprobó los 22. El que aprobó los 21 créditos. El que tiene 16 pudo haber visto un semestre completo en la universidad, pero si se retira, en ese momento pierde el cupo. Le toca volver a presentar examen de admisión. ¿Listo? A manera de conclusión en esa idea que les presenta Paula es: la gente piensa que cuando llega y se inscribe, o sea, es decir, pasa el examen de admisión a la Universidad de Antioquia y empieza a estudiar, cree que ya se ganó su cupo. Lo importante en la Universidad de Antioquia no es pasar el examen de admisión, aunque es uno de los pasos más difíciles. Lo importante es saberse sostener en la Universidad de Antioquia y que a ustedes les quede claro que cuando yo me gane mi cupo en la Universidad de Antioquia es, como les decía Paula, después de haber aprobado 20 créditos del programa académico que yo escogí. O sea, cuando yo tenga 20 créditos aprobados, ya puedo decir: tengo mi cupo asegurado en la Universidad de Antioquia, y ahí sí, cuando yo quiera puedo cancelar semestre y puedo volver a reingresar en el momento en que yo decida o en el momento que, digamos, tenga la disposición para hacerlo. En el programa regional es diferente, sin embargo, pueden conservar ese cupo dentro de la institución. ¿Les queda claro? Sí, profe, una pregunta. En un semestre, ¿uno cuántos créditos puede cancelar? Ustedes tienen que quedarse con un mínimo de 8 créditos matriculados. Eso es lo mínimo. Ustedes pueden cancelar 4 créditos, 8, 16, siempre y cuando se queden con un mínimo de 8 créditos matriculados. Cuidado con quedarse solo con 8 créditos matriculados en las regiones, porque nos vamos quedando sin corte atrás, sin corte frontera que nos reciba para ver esas materias, ¿cierto? Joven, tú, el de gorra, le estás explicando algo de la materia. Muchachos, ustedes dos toda la clase han estado ocupados en un trabajo que tienen que presentar. Yo sí les voy a pedir el favor, si tienen que hacer otra cosa, entonces termínelo fuera de la clase. Este tema de reglamento es muy importante y queremos darle toda la alternativa que se necesita y el tiempo que se requiere. ¿Listo? Bueno, otras formas de perder también entonces como tal, la condición de estudiante en la Universidad de Antioquia. Bueno, ya hablamos del rendimiento académico insuficiente, de no renovar matrícula, pero también se puede presentar como tal la sanción o la expulsión de la Universidad de Antioquia. Hay diferentes factores por los cuales se puede presentar la sanción de la Universidad de Antioquia. Sin embargo, la universidad, digamos, que echa mano de este recurso ya en última instancia, siempre está pensando en el beneficio para el estudiante de pregrado, pero hay diferentes factores que pueden acarrear que a uno la sancionen de la universidad. Por ejemplo, al no respetar las condiciones que tiene este reglamento estudiantil, acá en Medellín se presentan situaciones como la gente que está atentando contra el patrimonio, contra los bienes públicos de la Universidad de Antioquia. No es un secreto para nadie que acá, por ejemplo, hay gente que llega y se mete a movimientos revolucionarios, a movimientos que generan diferentes desórdenes y están atentando no solamente contra los bienes de la universidad, sino también contra la comunidad universitaria. Si a mí me comprueban algún tipo de acción de esas, tranquilamente me pueden echar de la universidad o expulsar de la universidad, y aparte de eso me pueden montar un proceso no disciplinario, sino un proceso jurídico mediante la justicia ordinaria.
Asimismo, también hay gente que cree que cuando llega a la Universidad de Antioquia es como cuando estaba en el colegio, es decir, si yo pasteleo o hago copia, tranquilamente lo puedo hacer, y eso simplemente me va a acarrear ¿qué? Un 1 o un 0 en la calificación. En el caso de la universidad es un 0.0. Entonces creen que listo, saque el 0 y pare de contar. Pero si yo reincido de manera frecuente en ese tipo de faltas, el Comité de Asuntos Estudiantiles, lógicamente gestionado por un docente, puede también tomar medidas en esta situación y hacer una expulsión o expulsar como tal al estudiante de la Universidad de Antioquia, porque es una persona que no está estudiando con responsabilidad y con esa ética que tiene que tener cualquier profesional que egrese de la institución. Entonces, más bien, salga de la institución y váyase a hacer otra cosa, porque usted lo que está pensando es pasar siempre las materias o los cursos a través de trampas o a través de copias. Entonces, son algunas de las condiciones que se pueden presentar. Hay otros tipos de expulsiones también. En esta condición de la que les hablaba Mauricio, muchachos, yo quiero hacerles claridad en algo. El reglamento dice que cualquier fraude es sancionable, cualquiera. Es decir, ustedes están en un parcial y así como ahorita se están pasando la hojita con el nombre del otro compañero, con la frase que estoy muy aburrido en clase, con no sé qué, se pasan la hojita con la respuesta del parcial, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes que nosotros estamos viendo la clase a través de videoconferencia, no sé si saben que esta clase se graba. Entonces nosotros estamos grabando cada cosa que ustedes están haciendo en este momento, cada cosa. Si yo quiero mañana evaluar qué hizo tal compañero, qué hizo tal otro, entonces en un parcial de un profesor de álgebra que ustedes tengan en el primer semestre, ese profesor les va a grabar el examen, el parcial. Al otro día él se sienta a mirar la grabación y se da cuenta que, por ejemplo, no sé, tú el estudiante que está atrás en la última silla de Caucasia, que tiene la cabeza agachada, no, atrás de ti hay alguien, acá, exacto. Se da cuenta que, por ejemplo, este compañero hizo trampa porque la compañera de adelante, cuando se paró, le pasó el examen. ¿Ustedes qué creen que podría pasar ahí? Según el reglamento, todo eso es sancionable. ¿Les puede pasar? Dime. ¿No se le hace un llamado de atención primero? Puede ser, pero puede que no. Es que el reglamento la falta, si reincide, pues hacer la falta. No, el reglamento dice directamente que eso es sanción disciplinaria. Entonces, si el docente considera que la falta es muy grave, el docente le solicita esos casos que son ya disciplinarios, no los trata el consejo académico. Esos casos disciplinarios llegan directamente a la decanatura, donde se le abre un proceso disciplinario al estudiante. Y ese proceso disciplinario que conlleva, lo citan a usted, le citan un profesor que dirija, el profesor que lo acusa y hasta un abogado, ¿sí? El abogado respalda todos esos casos. Profe, que no va a pasar por un parcial, puede que no les pase por un parcial, puede que no. Pero si ese profesor decide abrirles un proceso disciplinario por un parcial, lo puede hacer, por uno, porque el reglamento lo respalda a él. No tiene usted que haber reincidido, el reglamento lo respalda. Que muchos no lo hacen en el primer caso, se sientan, te llaman la atención y simplemente te ponen el 0, sí. Pero al interior de la universidad hay muchos casos en los que el docente sí te hace ese proceso, no solo con el examen. Por ejemplo, el docente te devolvió el parcial. En el parcial había un menos y tú lo cambiaste por un más, ¿cierto? Y solicitaste un segundo calificador. El segundo calificador dice que el profesor sí se equivocó en la calificación y eso le cambia la nota a usted de 2,5 a 3,5. Y resulta que el profesor tenía copia de ese examen y demuestra que usted lo cambió. ¿Eso cómo se llama? Fraude. Ahí el profesor le monta una sanción disciplinaria. Le puede dar desde una expulsión total de la universidad hasta una sanción en su hoja desde una sanción en su hoja de vida, una expulsión de un semestre, 2 semestres, 3, o una expulsión total de la Universidad de Antioquia. Hago una precisión y es, sabemos que no se va a hacer de inmediato, pero ¿qué sucede? Cuando el estudiante ya lo identifican, ya empieza a generar una historia académica negativa, es decir, ya lo tienen en la vista, como decimos. Entonces, ¿qué sucede? Se arranca primero con una sanción verbal muchas veces, después se hace un proceso disciplinario dependiendo si está reincidiendo en el tema. Ya dependiendo de la falta, por decir algo, hay estudiantes que hacen falsificación en bibliografías, en tesis de grado, en programas de investigación, en trabajos de investigación,
Entonces, ¿qué sucede? La universidad puede tomar medidas drásticas y muchas veces jurídicas. También se da, por ejemplo, me señala Paula, el préstamo, por ejemplo, de la TIP se está dando mucho aquí en Medellín. Entonces llegan y prestan la tarjeta de identificación personal para que otras personas ingresen a la Universidad de Antioquia. Y ya el reglamento dice que no, que solamente ingresen a la universidad las personas que sean integrantes de la comunidad académica. Entonces, si yo presto mi TIP para que otra persona entre a la universidad y eso queda detectado por los sistemas de información o por cualquier persona de vigilancia, también puede acarrear un proceso de llamado de atención para que el estudiante tenga en cuenta la situación y sabe que le puede acarrear problemas con la institución y su estadía dentro de la universidad. ¿Vamos todos hasta ahí? Sí. Ok. Y por último también uno puede, digamos, perder la calidad de estudiante. Lógicamente pues hay que argumentar, y es que si uno tiene una enfermedad grave que no le permite o no le da, digamos, un estado de conciencia para asimilar los conocimientos o atender a una clase, entonces puede perder la calidad de estudiante, puede cancelar matrícula. Dependiendo también del argumento que ponga, dependiendo de la calidad o el tipo de enfermedad que tenga, la universidad entonces considerará la solicitud y su estadía o guardarle el cupo dentro de la institución para que más adelante, cuando uno sortee, digamos, ese problema de salud, pueda entonces continuar con sus estudios dentro de la Universidad de Antioquia. ¿Se acuerdan ahorita ustedes nos permítanles aclarar algo, ahorita ustedes nos preguntaban si uno tiene menos de 20 créditos, te le toca cancelar el semestre a mitad del semestre, ¿qué pasa? ¿Cierto? Que yo les dije que inmediatamente perdían la calidad de estudiante. Esa es una de las cositas pues que está diferente al reglamento. Si ustedes, cualquiera de ustedes, Puerto Berrío o Caucasia, certifica una situación de enfermedad grave por la cual no pueda continuar con sus estudios y se la puede demostrar al comité, esa es la única, de pronto, mini opción por la que usted puede guardarle el cupo. Es decir, usted solicita cancelación y solicita que le guarden el cupo. Solicita la cancelación y solicita que les guarden el cupo. Esa es la única donde el comité empieza a estudiar y de pronto, en ese caso, le guardan el cupo. Tú estás levantando la mano en Puerto Berrío. Cuéntame qué quieres saber. No sé, o sea, por ejemplo, cuando uno va a presentar un examen parcial y resulta que ese día, no sé, está hospitalizado, presenta alguna indisposición, es recomendable presentar la incapacidad médica. Pero, por ejemplo, para el caso de nosotros que estamos a distancia, entonces, por ejemplo, yo me enfermé en el día de hoy y me dieron la incapacidad. Ejemplo. Entonces, ¿cómo haría yo? ¿Tendría que mandar la incapacidad por el correo, hacerse llegar al profesor? ¿Cómo haría en ese caso? Bueno, mira, ustedes, por ejemplo, que están a distancia, tienen en ese caso los mismos beneficios que tienen los estudiantes de Medellín. Tú amaneciste hoy, tienes un parcial del 20% y tenías clase a las 8 y amaneciste hospitalizado. O tu mamá te llevó a urgencias, te llevó al médico. Inmediatamente puedas, porque uno sabe que si está hospitalizado es imposible, ¿cierto? Cuando tenga la condición, le escribes al docente y le manifiesta la situación. Hay un medio para hacerlo muy fácil. Puedes escanear inicialmente esa incapacidad médica o el certificado del médico de que asististe, la fórmula, la escaneas, se la envías al profesor por el correo, que es lo que te está certificando. Si el profesor considera que la necesita física, tú ya hablas con la gente allá por ejemplo, en este caso en Puerto Berrío, para que la manden al docente directamente física acá. Lo primero que debes hacer es escaneársela y enviársela por correo para que él ya tenga esa evidencia. Y ya con el profesor concertas, organizas y defines el momento en que te va a hacer el supletorio del examen. Ese supletorio, el profesor no te va a hacer el mismo examen que hizo en clase. Normalmente esa es la diferencia, y es que el supletorio se debe hacer, pero con las mismas condiciones del examen. No las mismas preguntas, pero sí con la misma exigencia y rigurosidad del examen. Listo. Pero se puede certificar tranquilamente. Tú lo que haces es que envías eso por correo, pero obviamente lo negocias con el profesor. Es decir, le dices, profe, mira, pasó esto, tal cosa, ¿cómo lo hago? Te lo envío, te lo llevo, pero eso obviamente el profesor te debe dar la posibilidad de hacerlo. Bueno, otra pregunta tienen por allí antes de continuar. En Puerto Berrío. Si uno está, bueno, yo en esos momentos, uno está estudiando la ingeniería y uno quiere presentarse a otra carrera, uno lo puede hacer. Sí. Sí lo puede hacer.
Uno, supongamos que uno pasa, y entonces si uno quiere seguir con la carrera que está haciendo, no le pueden guardar el cupo, y cómo es, o... Bueno, a ver, tú no puedes estar matriculado en 2 carreras al mismo tiempo en la Universidad de Antioquia. Tengamos eso claridad. En la Universidad de Antioquia tampoco puedes estar matriculado en 2 semestres diferentes al mismo tiempo, es decir, tener materias del 2011-1 y materias del 2011-2. No se puede. ¿Tú qué haces? Mientras estás viendo en este momento ingeniería ambiental, se abre la convocatoria y compras el formulario y te presentas para, qué sé yo, ingeniería de telecomunicaciones que labran el semestre entrante en Puerto Berrío. Pasas a ingeniería de telecomunicaciones. Si aprobaste los 20 créditos mínimos de ingeniería ambiental, más adelante podrías llegar a terminar la carrera. Pero no puedes estar sino en una de las 2, ¿cierto? Entonces tú tienes que decidir en ese momento cuál de las 2 harías. ¿Listo? ¿Les queda claro? ¿Sí les queda claro? Ok. Profe, yo tengo una preguntita. Por ejemplo, para una persona que haya estudiado o sea, haya estudiado dentro de la Universidad de Antioquia, se haya graduado, se haya presentado a esta ingeniería, pasó, y de pronto hay materias que ya vio que o sea, necesariamente hay que escribirle al Consejo de Facultad para poder homologar. Entonces, ¿bajo qué criterio se puede homologar o no una materia? Es decir, ¿cuánto es el mínimo de nota que se requiere para la homologación de una materia, o qué criterios se necesitan para poder homologar? Las materias, cuando uno las ve, lógicamente, aquí calificamos de 0.0 a 5. Para yo poder aprobar una materia es 3, ¿cierto? Es decir, si yo gané la materia, no importa si la gané en 3, 3,5, 4, 4,5 o 9, 4,5, 4,9 o 5, el tal es que haya aprobado la materia. Si yo aprobé la materia y más adelante deseo ver otra carrera y la quiero homologar, se puede homologar. Lógicamente, el Consejo de Facultad al programa que usted va a aspirar es el que se reserva ese derecho a homologarle. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo veo una carrera ahora en el 2011 y voy a ver otra carrera en el 2016 o en el 2017, lo que les decíamos ahora, el programa o el pensum académico, lo que llamamos acá en este caso el microcurrículo de la materia, puede haber cambiado o puede haber evolucionado o avanzado. Entonces, el Consejo de Facultad determinará si le permite homologar la materia, o si bien dice no, tiene que verla porque ya la materia tiene nuevos contenidos o nuevas temáticas. Entonces siempre todo está a discreción del Consejo de Facultad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, en Puerto Berrío. Profe, pero según tengo entendido, hay algo así como una nueva regla en la Universidad de Antioquia, que si eres egresado de un programa de pregrado, no puedes estudiar otro nuevo más adelante. No, muchachos. Eso es falso, ¿cierto? Sinceramente, el reglamento estudiantil, como lo dijo Mauricio cuando empezamos, tiene 30 años. Ha tenido algunos ajustes en algunos artículos, específicamente en los que tienen que ver con el tema de regionalización, porque apenas llevamos 9 años con regionalización, ¿cierto? De haber llegado a las regiones, entonces se han tenido que realizar algunos ajustes. Realmente ajustes de fondo no se le ha hecho al reglamento. Sí se está evaluando y sí se está estudiando en este momento unos cambios que vamos a mirarlos en clase, vamos a presentarles esos cambios que se van a proponer, se lo vamos a montar también en plataforma, pero eso que tú dices pues fue algo que salió en el acuerdo el año pasado, que se sugirió un acuerdo, pero no que no podías ver otra carrera, sino que debías pagar como profesional, ¿cierto? Lo que implicaba que no ibas a pagar 50, 100 mil pesos, sino que te tocaba pagar un poquito más. Eso se quedó se cayó en su momento. Se cayó en su momento, esa regla se cayó en su momento, y en este momento cualquier egresado de la universidad se puede presentar a otro programa y se le estudia su parte presupuestaria económica y se le define cuál es el valor de lo que debe pagar en este momento. Estamos hablando de hoy, ¿qué estamos hoy? Hoy es 25 de febrero. Hoy 25 de febrero, ¿cierto? Tienen que tener en cuenta que esto puede modificarse en 6 meses, 7, 8 meses, de acuerdo a lo que demoren los trámites de modificación del reglamento que se están estudiando en el Consejo Superior en este momento. Hay que tener algo en claro, y es, nosotros, por ejemplo, acá en la Universidad de Antioquia, cuando recibimos al estudiante
¿Qué se tiene en cuenta para asignarle la liquidación de matrícula o el valor del semestre, como lo quieran llamar? Se tiene en cuenta la situación o la condición socioeconómica del estudiante en el momento en que va a ingresar. Entonces muchas veces, por ejemplo, se fijan de que es que yo vengo de colegio privado, que tenía ciertos privilegios en ese momento, pero el estudiante puede también, digamos, hacer un reclamo o una solicitud para que le rebaje la matrícula. Pero en el caso de los egresados, como ya son profesionales, hay que tener en cuenta eso. Si yo soy profesional, primero que todo hay que tener ese sentido social y saber que voy a desempeñarme como profesional. Ya, no es pasarme toda la vida estudiando, sí, eso es muy rico, pero hay que pensar también en el proceso académico, arrancar con un pregrado, proseguir si es posible con una especialización o dar el brinco de una vez a una maestría o un doctorado, o sea, continuar lógicamente actualizando mis conocimientos, continuar en esa mejoría académica. Ya, si por ejemplo yo hice ingeniería, no sé, de sistemas y quiero meterme por ejemplo algo de administración o de contabilidad, es válido, listo. Pero ya tengo que tener en cuenta que tengo una condición especial y es la de egresado, es decir, que ya al menos tuve la oportunidad de estudiar mi carrera y aproveché los privilegios que me da la universidad, pero ya como egresado lógicamente tengo que empezar a desempeñarme laboralmente y ahí sí pensar en una carrera. Lógicamente ya la parte económica no va a ser la misma, porque como les digo, se tiene en cuenta la condición socioeconómica que tenga el estudiante que aspira a un nuevo programa académico dentro de la Universidad de Antioquia. Entonces, como les pueden decir que pueden pagar, no sé, 200, 300 mil pesos la matrícula, tranquilamente le pueden decir, usted es egresado, señor, usted ya tiene la capacidad de pagar 600, 800 mil pesos, hasta 1 millón de pesos o más, dependiendo de la condición que usted tenga en ese momento en la parte socioeconómica. Alguien estaba levantando por allá la mano en Puerto Berrío también. Caucasia, ustedes, antes de darle la palabra a Puerto Berrío, en Caucasia, por lo que veo, no hay ninguna duda, no hay nada que preguntar, todo está muy claro. Entonces creo que estamos claros en Caucasia, nadie tiene dudas, nadie tiene inquietudes en Caucasia. Ok. Vamos bien, pero... Bueno. Listo. Vamos entonces, continuemos con Puerto Berrío, que tiene más preguntas. Puerto Berrío. La chica que al fondo estaba levantando la mano. Sí, si uno, por ejemplo, va a homologar en ese primer periodo una materia, en este momento todavía hay posibilidades. Generalmente lo que se solicita es que uno antes de arrancar la carrera pues presente ese tipo de homologaciones. Sin embargo, el Comité de Asuntos Estudiantiles le dice, venga, puede hacerlo la solicitud, pero en el momento como tal en que le validan eso es cuando hacemos ese corte de semestre, es cuando se hace el cambio de semestre. ¿Para qué? Para que ellos, antes de asignarle a usted o permitirle que usted matricule los créditos, puedan haber evaluado la situación académica o su hoja de vida académica. Yo entiendo que, por ejemplo, en Puerto Berrío hay varios estudiantes que ya también han desarrollado algunos programas académicos antes con la Universidad de Antioquia. Entonces pueden encontrar materias similares o materias acordes al programa académico nuevo que están viendo, que es ingeniería ambiental, con los programas que tuvieron antes. Entonces deben de tener en cuenta que esa solicitud la deben de hacer antes de comenzar el próximo semestre. Es decir, que en el caso de ustedes, ya por ejemplo por allá, pueden empezar desde ya o también en abril o mayo mirar cómo pueden hacer la solicitud ante el Consejo de Facultad. ¿Cómo lo hacen? No tienen que venir hasta Medellín. A través de la página web de la Facultad de Ingeniería hay algo que se llama servicios en línea, que es en la columna de la izquierda, servicios y productos, después servicios en línea, y hay algo que nosotros denominamos el sistema SOFI, que es el sistema de solicitudes a la Facultad de Ingeniería. Se hace por manera electrónica y a través de ese sistema les van a dar una respuesta, les asignan un número de caso y pueden empezar a gestionar desde ahí esa solicitud de homologación de materias. Yo tengo una pregunta para la niña de blanco que está en la primera fila de Caucasia. ¿Sí? La chica de camisa blanca que está en la primera fila de Caucasia. ¿Tú me podrías decir qué es el SOFI? Pues, o sea, según lo que Mauricio acabó de indicar, ese sistema que tenemos de SOFI, ¿qué es? No sé. ¿Qué escuchaste de lo que dijo Mauricio? Que tiene que algo que ver con la plataforma, pero ya no entendí muy bien. ¿No entendiste o no escuchaste? No escuché, estaba distraída por acá. Ok, miren muchachos, ¿por qué les hice esa claridad? El SOFI, lo que les habló Mauricio, es el
espacio por el que ustedes pueden hacer las cancelaciones después de que lleven el 40% aprobado. Es el espacio por donde ustedes pueden hacer una cantidad de procesos. Ahí es donde se les solicita al Comité de Asuntos Estudiantiles todas las situaciones que ustedes tengan que solicitar en la Universidad de Antioquia. Entonces, si ustedes en la facultad no saben manejar el SOFI, no saben por dónde llegan, ni saben por dónde ingresan a él, les va a quedar muy difícil en un momento dado hacer una solicitud y se les va a demorar más el proceso. ¿Listo? Entonces, está en la página no de la plataforma, está en la página de la Facultad de Ingeniería. Está en la columna de servicios y productos. Ustedes entran y hay muchos servicios en línea. Es un servicio en línea. Ustedes ingresan al SOFI y él les da ustedes llenan la información y les da un número de caso. Ese número de caso es con el que ustedes van a evaluar después si les aprobaron o no les aprobaron la solicitud que formularon. Listo, entonces ahí es donde se hacen todas las solicitudes de cancelación, transferencia, requisitos y una cantidad de cosas que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, para que tengan en cuenta, por eso quería que les quede muy claro que se hace a través del sistema y de la página de la Facultad de Ingeniería. ¿Listo? La facultad, ¿cuál es la página de la Facultad de Ingeniería? Es que llegué a algo. La página web de la Facultad de Ingeniería, para que tomen nota, es la siguiente: sí, http ¿lo puedes escribir ahí de pronto? Sí, pues, http / barra diagonal ingeniería.uda.edu.co. Repito, http / ingeniería.uda.edu.co. También, cuando ingresan a la página web de la Universidad de Antioquia, que es www.uda.edu.co, deben ingresar a unidades académicas. Cuando ven unidades académicas, ahí aparece Facultad de Ingeniería. Si le dan clic ahí, inmediatamente les va a abrir la página de nuestra facultad, es decir, de su Facultad de Ingeniería, donde van a encontrar servicios, productos, quiénes son las personas que están en la facultad y que están al frente de la administración de esta unidad académica. Entonces los invito a que hagan un recorrido por esa página web, porque van a encontrar muchas cosas que son de beneficio para ustedes y que van a aprender a conocer esta unidad académica, que es la que los acogió y es la que van a tener relación con ella durante toda su vida universitaria. Muchachos, si bien la plataforma es el espacio por el que ustedes toman las clases, tienen todo lo de las clases, los ayudas, todo lo que los profesores montan, la plataforma es del programa, ¿cierto? No es de la facultad directamente, sino, aunque tenga información de la facultad en algunos casos, la información de lo que se hace en la facultad, la información de la normativa de la facultad, la información de los programas de internacionalización, la información de nuestras directivas, está en la página de la Facultad de Ingeniería. Entonces, igual son dos mecanismos diferentes de consulta y los trámites se hacen a través de esa página, ¿listo? Bueno, entonces también hablemos de una parte, y es que ¿cómo ingresan a la Universidad de Antioquia? Ya ustedes hicieron el proceso, y es comprar un PIN, hacer un examen de admisión y pasar a la Universidad de Antioquia, que es el éxito que ya tuvieron en este momento. Uno ingresa a la Universidad de Antioquia como estudiante nuevo, es decir, que no ha visto ningún tipo de programa, como estudiante de reingreso, es decir, que frenó las actividades académicas y más adelante desea continuar con su formación académica. Y también lo puede hacer como estudiante de transferencia, es decir, personas que han adelantado algún tipo de programa académico o de carrera universitaria en otra institución de educación superior y que, no sé, por algún motivo dicen: yo quiero más bien estudiar en la Universidad de Antioquia. Entonces pueden hacer también como tal una solicitud ante los consejos de facultad para que les permitan una transferencia al programa académico que deseen estudiar. Muchachos, uno puede hacer transferencia entre programa académico y entre sedes, ¿cierto? Por reglamento. Por reglamento usted puede cambiar de un programa, puede cambiar de modalidad o puede cambiar de sede después de que ya tenga su calidad de estudiante activa y sea estudiante pues ya con el mínimo de créditos para tener el cupo en la Universidad de Antioquia. Lo de reingreso, espero que les haya quedado claro lo que habíamos planteado ahorita, que eran todas las preguntas que ustedes tenían. Ahí en la nota de reingreso es bueno que tengan en cuenta algo. Usted puede solicitar reingreso a la Universidad de Antioquia 2, 3, 4, 5, 6 años después todavía. Lo puede solicitar. Ustedes no pueden solicitar reingreso de la seccional Puerto Berrío a la seccional de Medellín. Es decir, yo no puedo solicitar reingreso a Ingeniería Ambiental
en Medellín cuando la estaba viendo en Puerto Berrío, porque no es la misma carrera, ¿cierto? Ni puedo solicitar reingreso en UDE-Arroba cuando la estoy viendo en la modalidad presencial. ¿Les quedó claro con eso? Ustedes solo solicitan reingreso a la misma carrera y el mismo programa en el que estaban. Si no, ya es transferencia o otra situación. Dime. En Puerto Berrío. Venga, si uno quiere cambiar de carrera, pues ahora también la seccional únicamente puede hacer eso habiendo otra carrera acá, pues iniciando otra carrera acá. O sea, si yo por ejemplo estoy estudiando en Puerto Berrío y quiero, o sea, estoy estudiando ambiental y me quiero cambiar de programa académico. Esa es la pregunta. Sí. Bueno, en la Universidad de Antioquia uno está estudiando un determinado programa académico, por decir algo en este caso de ustedes, ingeniería ambiental. Como decimos, o sea, no es que la parte regional sea la cenicienta, sino que está, digamos, acorde a unas determinadas condiciones. Cuando yo voy a hacer un cambio de programa académico en la Universidad de Antioquia a otro programa dentro de la misma universidad, debo haber aprobado también un determinado número de créditos o de materias para poder hacer cambio. Y aparte de eso, tengo que demostrar un buen desempeño académico. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo un buen desempeño académico, más bien desisto de la carrera que estoy haciendo, es decir, cancelo todo reglamentariamente y más bien me presento de nuevo a otra carrera universitaria dentro de la misma institución. Pero si voy a hacer el cambio, si yo tengo un buen desempeño académico, ya he aprobado alrededor de 38 créditos, o pues en los cursos que haya visto, yo puedo solicitar el cambio. ¿Qué es lo que sucede? Que en las regiones también entonces están condicionadas al número de cohortes que establezcan las unidades académicas, es decir, las facultades que manejen o lideren ese programa en la región. Por decir algo, yo pongo el caso de Caucasia. En Caucasia, por ejemplo, están estudiando ustedes ingeniería ambiental y alguno de ustedes por algún motivo dijo, no, es que yo me quiero cambiar para comunicación social porque es que yo veo que es más lo mío. No lo puedo hacer ya. ¿Por qué? Porque es que comunicación social ya va muy avanzada en Caucasia. Entonces no van a tener la posibilidad, la condición de hacer el cambio. Caso que sí lo pueden hacer, por ejemplo, si están en Medellín. Los de Medellín en este momento pueden hacer cambio en cualquier momento del programa, lógicamente teniendo en cuenta las condiciones, habiendo aprobado una cantidad de créditos y habiendo también demostrado un desempeño académico, digamos, normal, es decir, con promedios de 3, 3,5 o más. Bueno, yo quiero hacerles una claridad con esto. La Universidad de Antioquia tiene alrededor más o menos de 3 áreas grandes, ¿cierto? Que son las áreas de las ciencias exactas, donde está ingeniería, donde está también las áreas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde está biología. Tenemos unas áreas que son las áreas de la salud, donde está medicina, donde ustedes encuentran odontología, enfermería, salud pública. Tenemos otras áreas que son más las humanas, donde está comunicación, donde está derecho y todo eso. Sí. Espérame, entonces te digo, la idea es que normalmente cuando ustedes solicitan... ¿Qué pasó? Estoy hablando muy rápido. ¿Aló? Bueno, entonces haga más despacio. Cuando ustedes solicitan un cambio de programa, que es transferencia, ¿cierto? Deben tener en cuenta que al menos el programa al que ustedes se vayan a cambiar sea de una área similar, para que se los acepten más fácil, ¿cierto? Porque allá en la facultad, por ejemplo, usted solicita un cambio de ingeniería a medicina. En medicina van a estudiar y van a encontrar que no hay mucha compatibilidad y posiblemente te van a rechazar el cambio. Entonces la idea es que ustedes lo hagan entre carreras similares. Otra cosa, solicitan transferencia de la seccional a la ciudad de Medellín. ¿Saben ustedes que eso podrían hacerlo? Caucasia, ¿qué piensan? ¿Creen que pueden hacerlo? Bueno, uno podría hacerlo, pero muchachos, hay claridad en algo. Es muy difícil que se apruebe una transferencia o un cambio de programa de una región a la ciudad de Medellín. ¿Por qué? Primero, ustedes en la región pasan con un punto de corte diferente al de Medellín. ¿Con cuánto punto pasaron ustedes? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de corte? La regional es 50, y para la Medellín es 53. Ok.
Bueno, entonces es diferente el paso en la regional que en Medellín. Por esa razón y porque además cuando se lleva una carrera a una regional se lleva para tratar de que ustedes no se tengan que desplazar, estudien en su regional, no se tengan que venir a la ciudad. Entonces, cuando ustedes solicitan un cambio de programa de una región a Medellín, tienen que tener un promedio superior a 4,5, una situación académica excelente y unas condiciones que pronto se evalúe en Medellín, el que usted lo puedan pasar. De resto es muy difícil que acá se evalúe eso porque entonces no estamos cumpliendo con el objetivo de regionalización, que es que se estudie en su región para la región, ¿cierto? Entonces por eso cuando usted hace esas solicitudes, la mayoría de esas solicitudes son negadas por esa situación, porque la idea es que usted estudie en la región para la región. En Caucasia creo que tenían al fondo una pregunta. ¿Caucasia tenía alguna pregunta al fondo? Pero un momento, espere. Lo de la transferencia. Sí, ¿qué pregunta tenían? Con relación a lo de la transferencia, o sea, la transferencia de programa se puede hacer en la misma facultad, o sea, en la misma facultad o uno puede transferir a otra, a otro programa. Sí me dice entender yo. A ver, cuando uno está, por ejemplo, lo que les decía ahora, en regiones es un poco más complejo, ¿cierto? Por eso, les pongo un ejemplo. El semestre pasado, en mi caso, tenía una estudiante que no era de regiones, pero era de la modalidad a distancia. Es decir, que también tienen unas ciertas, digámoslo así, condiciones diferentes a la modalidad presencial dentro de Ciudad Universitaria aquí en Medellín. Entonces, ¿qué sucedía? Ella estaba haciendo ingeniería de telecomunicaciones y quería pasarse para odontología. Entonces había, digamos, esa cierta discordancia entre lo que era un área de la ingeniería y las ciencias exactas frente a un área de las ciencias de la salud. Entonces son campos muy diferentes. ¿Qué tuvo que hacer la niña como para hacerlo de una manera más fácil? Se preparó, ya había visto cómo es la vida en la universidad, cómo son las metodologías universitarias o en la educación superior, y eso le sirvió para formarse un poco más. Volvió, presentó el examen de admisión, sacó un puntaje más alto y accedió directamente a odontología. Entonces llegó en el parangón en que decía ahora Paula, y lo que preguntaba una de ustedes ahorita, estoy en ingeniería de telecomunicaciones y pasé a odontología, ¿cuál es la que más me gusta? Entonces ella definió, no, me voy para odontología, que es lo que yo sueño, es mi vocación, el área de la salud. Entonces hizo ese paso. ¿Qué sucede? Cuando ustedes están aquí en la universidad, cuando ya arrancaron un programa académico, mucha gente llega y arranca 1, 2, 3, 4 semestres y llegan y en el cuarto semestre descubren, esto no es lo mío, esto no es lo que me llena, no es lo que me gusta, me voy a poner a hacer otra carrera. Es la ventaja que ustedes pueden tener porque son jóvenes, porque todavía están explorando, y los viejitos también podemos hacer lo mismo, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Esa vocación o esa parte del desarrollo profesional se puede descubrir en el momento en que uno está desarrollando o está asistiendo a un programa académico. La gente puede tener ese cambio. A ustedes también, muchos de ustedes les va a suceder o les puede suceder. Entonces, no les dé miedo llegar y estar estudiando y presentarse a otro programa académico, bien sea allá en Puerto Berrío o en Caucasia, o si tienen la posibilidad de hacerlo también en Medellín, háganlo, no les dé miedo. Lógicamente conservan acá mientras tanto su cupo, uno no puede llegar y brincarse al otro sin todavía tener aquel burro amarrado, como se dice, ¿cierto? Entonces pueden llegar y estar haciendo la ingeniería ambiental, y si tienen vocación por otro tipo de carrera, si sienten esa inclinación, desen la oportunidad, desen la pela, preséntenlo ya sea allá en sus regiones o acá en Medellín, pero estudien lo que desean y lo que les gusta. No estudien por la última opción, o sea, uno tiene que hacer esfuerzos y salir adelante. Yo vengo desde esta semana trabajando en Sonsón y también les contaba lo mismo a los muchachos de Sonsón, o sea, si tienen la opción y tienen la posibilidad, háganlo, no se queden aferrados a un programa que no les gusta, que no les llena y que de pronto a futuro no va a ser lo que van a desempeñar en su vida profesional. En conclusión, uno sí puede solicitar transferencia a cualquier programa, pero hay que tratar de mirar que sea un programa compatible al tuyo. Si no, vuelva a presentar el examen. No quiere decir que no se vayan a quedar ahí, que tengan que terminar la carrera ahí,
pero sí ojalá sea un programa compatible para que usted pueda encontrar que le acepten fácilmente esa transferencia. Y si no, vuelva a presentar el examen, que después de que uno pasa a la universidad una vez, es más fácil volver a pasar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna inquietud? Profe, Sí. acá en Caucasia tienen una pregunta, que van a abrir la segunda carrera, corte, Corte, en la sí. misma modalidad, profe. ¿Cómo? Que si van a abrir la carrera en el segundo semestre con la misma modalidad. Cuando un programa académico se ofrece en una región con una modalidad, esa es la modalidad con la que se debe ofrecer siempre, porque ustedes van a estar en el mismo programa. Cuando a la Universidad de Antioquia, es decir, en este caso la Facultad de Ingeniería, se le aprueba por el Ministerio de Educación la apertura de un programa académico, se le aprueba con una resolución, con un número y una cantidad de condiciones. Cuando se aprobó abrir ingeniería de ingeniería ambiental en Puerto Berrío y Caucasia, se abrió con estas condiciones, bajo esta modalidad y utilizando las herramientas que nos ofrece el programa de UDARROA. Entonces la idea es que es una sola carrera, van a abrir otra cohorte de la misma carrera, pero esta es la modalidad en la que ustedes van a estudiar toda la carrera, y así sus compañeros que vienen. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Sí, adelante. ¿Se puede hacer un traslado por ejemplo, de una universidad de Córdoba a la de Medellín? Como les decía ahora, sí, como les decía ahora, uno puede hacer una transferencia, pero ¿qué sucede? Hay que tener en cuenta algo, y es que cuando ustedes como estudiantes de bachillerato o como alguien que todavía no ha participado en la educación superior, cuando uno elige una institución de educación superior, tiene que fijarse muy bien, y es que esté acreditada o certificada por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Hay gente que hace estudios en diferente tipo de entidades que dicen que le ofrecen a uno una calidad académica, pero que muchas veces, por ejemplo, no están respaldadas por el Ministerio de Educación Nacional, o lo que nosotros decimos en el algoritmo universitario, no están acreditadas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo vaya a hacer esa transferencia de una universidad de Córdoba, tenemos que fijarnos que esa universidad se haya sido acreditada, que esté respaldada por el Ministerio de Educación Nacional en la parte de educación superior. ¿Por qué? Para que aquí, cuando solicitemos el reingreso, la transferencia a la Universidad de Antioquia, sí me puedan validar esa institución como alguien que me brindó unos programas académicos o unos cursos que estén también acordes con la rigurosidad que tiene la Universidad de Antioquia. Si esa institución está acreditada y está respaldada, pueden hacer esa solicitud de de transferencia, pero como decía ahora, la facultad que los vaya a recibir, o la Universidad de Antioquia también, se reserva ese derecho de transferencia, de acuerdo también con las condiciones de calidad que tiene estipuladas nuestra institución. Yo te cuento, yo el semestre pasado en Vivamos tenía un estudiante de transferencia de la Universidad de Córdoba precisamente. Él allá estudiaba ingeniería de petróleos, algo así, ¿cierto? Entonces él solicitó una transferencia, ni siquiera nosotros en ingeniería no tenemos ingeniería de petróleos en la facultad. La solicitó hacia ingeniería civil. Se estudió la posibilidad en la facultad de ingeniería, ya en el programa específico de civil, de darle o no ese cupo de transferencia. Se lo aceptaron, pero las condiciones eran muy claras. Tenía un promedio académico en su universidad excelente, tenía una hoja de vida muy buena y estaba en un nivel avanzado. Entonces por esa razón se le aceptó la transferencia. Es decir, se estudia caso por caso, no hay una regla, no hay una ley, tanto para transferencia de programa al interior de la universidad, como para transferencia de sedes, de modalidad, o como para transferencia de otra universidad. Los cupos en transferencia en la Facultad de Ingeniería son muy pocos, casi que un cupo por programa, ¿sí? Se abrió casi que un cupo por programa por la demanda tan alta que tiene la Facultad de Ingeniería en todos sus programas académicos. Y por ejemplo, puntos, del país. Por ejemplo, los cupos que tiene medicina para transferencia son nulos. ¿Por qué? Por la cantidad de personas que se presentan a esa carrera en la universidad. Entonces, la cantidad de cupos que hay por transferencia es 1. Si cuando compites en la universidad por 60 cupos, compites con 3.000, acá puedes llegar a competir con 15 por uno solo, ¿cierto? Es más o menos como el margen, pero normalmente hay 1, máximo 2 cupos por transferencia cada semestre. Y la solicitud se debe hacer
para cambio de programa se debe hacer antes de terminado el semestre. Tú no puedes solicitar una transferencia cuando ya se va a matricular para el semestre siguiente. En ese momento ya no hay espacio para hacer las solicitudes de transferencia ni de reingreso. Tengan en cuenta que los reingresos y las transferencias se solicitan casi que desde que uno va en mitad del semestre. Por decir, cuando lleguemos al 40-50, quien esté pensando en hacer eso tendría que empezar a hacerlo. Ustedes ninguno puede porque no cubren todavía con el mínimo de créditos que nos permite el sistema para solicitar una transferencia o cambio de programa. Vamos a hacer una cosa, chicos y chicas. A través de la plataforma hoy vamos a montar una guía que les muestra qué es lo que es el reglamento universitario. No es resumida, es detallarles de qué se trata todas esas etapas o las diferentes esferas que tiene el reglamento estudiantil de pregrado. También les vamos a montar el reglamento estudiantil de pregrado y esta presentación que tenemos. ¿Qué sucede? Como este tema es tan amplio, o sea, las inquietudes que ustedes les van a surgir leyendo, las vamos a responder en la próxima clase. Y además de eso, dentro de 15 días vamos a programar la primera visita. Nosotros en el semestre vamos a tener 2 visitas a la seccional, ¿sí? Mauricio va a estar con los compañeros en Puerto Berrío, yo voy a estar con los compañeros en Caucasia. Espero por favor que los de Caucasia estén menos dispersos la próxima vez que viajen, pues ya que por videoconferencia están un poquito dispersos hoy. Entonces, la idea es que vamos a tratar de programar la próxima salida para dentro de 15 días, máximo 20 días, ¿sí? O sea, la idea es que depende del espacio que nos den en regionalización, vamos a viajar en 15, 20 días, vamos a programar la clase el sábado, ¿sí? Porque la idea es que nosotros para viajar el viernes, hacer la clase 2 horas nada más va a ser muy complicado. Vamos a tratar de programarla el sábado porque creo que ustedes el viernes en la tarde tienen otras clases. Si no, la programamos para el viernes en la tarde. Entonces, la idea es que ustedes a través del foro de novedades o de preguntas al tutor empiecen a tratar de mirar el horario que nos quede más fácil para programar ese viaje. Ustedes saben que en regionalización hay que llevarlo todo con tiempo y organizado. Ojalá sábado para que quede más fácil poder trabajar y solucionar todas las inquietudes que tengan. Vamos a tener estos 15 días para que estudiemos el tema, vamos a montarlo en plataforma, vamos a dejar el espacio de los foros para que hagan todas las preguntas que quieran. Vamos a empezar a pensar en el trabajo. Entonces, es decir, cada uno de ustedes se va a pensar en 2. La idea es que vea, para cuando vayamos allá a Puerto Berrío y a Caucasia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les vamos a publicar el reglamento estudiantil y las formas de acceder a él también en la plataforma web de la en la página web de la Universidad de Antioquia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cada uno de ustedes va a escoger 2 artículos. Ese reglamento tiene 275 artículos. Van a escoger 2 artículos. Vayan a poner a escoger los fáciles. Cojan los más duros para que no vayan a pelar. Preferiblemente que no sean de los de la calidad del estudiante, que sean los de los más adelante, que son más, digamos, un poquito más complejos. Cada uno escoge 2 artículos. Tomen nota, para que después no me digan, profe, es que usted no me dijo ni por la plataforma. No. Cada uno escoge 2 artículos. No los va a pasar impresos y va a pasar su opinión de lo que entiende de cada uno de esos artículos. Eso lo entregan impreso. Hasta ahí llevan un 2,5 si lo hacen. Es decir, escoger 2 artículos, me los pasan en una hoja y me pasan su opinión acerca de lo que piensan o de lo que entienden de esos 2 artículos. El otro 2,5 es una exposición de lo que usted entendió frente al curso para que lo discutamos y lo debatamos allá en la visita que hagamos. ¿Queda claro? Profe, una pregunta. Antes de hacer preguntas, les sugiero mucho que miren algunos casos de reglamento que los involucran a ustedes directamente. Entonces miremos de pronto, por ejemplo, en el tema de cancelaciones, ustedes cómo están en el tema de cancelaciones como regiones. Les sugiero también el tema de validaciones, que para ustedes es diferente que para la seccional de Medellín. Les sugiero el tema de la corte frontera, que para ustedes es diferente al de nosotros. Entonces que miremos más, obviamente, esas condiciones particulares que a ustedes los pueden afectar más en el tema de reglamento, para que no tengamos dudas más adelante y no vaya a ser esa la situación por la que de pronto se nos frene en nuestro proceso de formación. ¿Preguntas? Profe, sí, ¿nos puede repetir lo del tema de exposición? Lo de los artículos está claro, hay que imprimirlos, opinar, hablar acerca de ellos. Eso. O una interpretación, está claro. ¿La exposición qué es? La exposición qué es, perdón. Lo mismo que ustedes van a plasmar en la hoja, bueno, casi lo mismo, lo que ustedes plasman en la hoja nos los van a contar, no a mí, a todo el grupo. ¿Para qué?
para que empecemos a debatir y a charlar frente a ese tema, para que también vamos descubriendo qué inquietudes o también qué dudas pueden tener frente al reglamento universitario. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes no conocen este reglamento. Hoy en día lo estamos haciendo con ustedes. En la época de uno no se hacía, era si usted quería estudiar el reglamento y si no, no. No es aprendérnoslo, no lo tienen que aprender, nadie se aprende el reglamento, solamente un profesor aquí que lo sabe, pero el resto nadie más. Entonces, que debatamos frente a ese tema, que creemos y generemos cierta curiosidad frente al tema, para que más adelante ustedes tengan esa herramienta como ese reglamento como una herramienta de primera mano en caso de que tengan que sortear algún tipo de situación u obstáculo frente al reglamento estudiantil. Entonces, la exposición, ¿qué es? Es simplemente que lo comentemos. Vea, yo escogí estos dos temas, yo opino frente a este tema lo siguiente y lo entendí así. Este otro artículo, opino lo siguiente y esto fue lo que entendí. Esa es la exposición, es muy fácil. Sobre todo, muchachos, teniendo en cuenta algo, lo que les contábamos al principio, en este momento se está pensando o estudiando un cambio de reglamento. A nosotros nos dicen mil cosas, por ejemplo las que nos decía el compañero ahorita, que es que un estudiante que ya es egresado no puede estar en la universidad, una cantidad de cosas. Hay muchos mitos alrededor del reglamento de la Universidad de Antioquia. Y ahora que se va a empezar ese cambio de reglamento que a ustedes los va a cobijar toda la carrera, porque si eso se hace este año, usted los va a cobijar, ¿cuánto? 8 semestres, ¿cierto? Entonces, que sepan los cambios, si los pueden perjudicar, si los pueden mejorar, en qué les puede... O sea, si conocemos el actual, podríamos entrar a discutir sobre lo que se va a hacer posterior. Si no conocemos lo que hay ahora, poco podríamos hablar de lo que se pretende cambiar, ¿cierto? Hay que conocer lo que existe para poder pensar en lo que se pretende cambiar. Antes de culminar, yo quiero hacer un sondeo. En Puerto Berrío, primero que todo, aquí los tengo enfocados. ¿Quién tiene algún inconveniente en que desarrollemos la clase un sábado? Levanten la mano sin ningún problema. ¿Tienes problema? ¿Tienen problemas? Profe, personalmente voy a empezar por parte del trabajo una capacitación en inglés, y es de carácter obligatorio. Listo, no hay problema. Entonces lo tendríamos que hacer un viernes a esta hora, ¿cierto? Bueno, ¿y en Caucasia cómo está? En Caucasia. Levanten la mano los que tienen problema un sábado. Caucasia, por favor. Me los enfocas que no los veo bien. Caucasia, ¿cómo hago para enfocar aquí Caucasia? Que hablen. Hablen por favor en Caucasia, alguien que me hable en Caucasia un momentito. Profe. Eso, ahora sí. Cuando tú presentes, ninguno tiene problema, pero no sabemos si de pronto los compañeros que no son de aquí de Caucasia. Muchachos, ese es el punto de tratar de asistir a las tutorías, que recuerden lo que yo les decía, lo que se define en la tutoría es lo que se queda como condición del curso. O sea, por mayoría se define, el que no quedó, chao. Lo que podemos hacer es que yo voy a tratar de programar para viajar el viernes en el vuelo de la tarde, entonces que se pueda dar una tutoría personalizada a las 5 o 6 de la tarde para los que no puedan el sábado y tratar de mirarlo del sábado, ¿les parece? Y regresarme también en el vuelo de la tarde del sábado, que tengamos toda la mañana del sábado para tratar de mover esos en horarios diferentes. En cuanto a Puerto Berrío, diga. Sí, hágale. Acerca de los dos artículos, ¿cómo vamos a hacer para no coincidir con otros dos artículos de otro compañero? O sea, no hay problema, eso no hay problema. Si coinciden en artículos, mejor porque reforzamos el tema. Tu punto de vista no es el mismo del de tu compañero, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo dos compañeros deciden escoger los dos mismos artículos, lo cual sería extraño, que justo los dos mismos tuyos sean los dos mismos de tu compañero, podríamos entrar a mirar esos dos puntos de vista diferentes y la forma en que uno ve las cosas, porque yo las veo diferentes a como las ves tú, ¿cierto? Pero es pues no creo que sea tan fácil que entre 200 no, sí pasa. Y pico, dos del curso escojan los mismos, pero si lo hacemos, pues tampoco va a ser una camisa de fuerza, no, la idea es que ustedes escojan y que obviamente empiecen a trabajarle aprovechando. Yo les diría, muchachos, que aprovechen estos días que tenemos para que consulten, pregunten por la plataforma, se metan, ¿cierto? Aprovechemos como para ir adelantando un poquito. Ustedes en Caucasia no participan en los foros, les habilité uno esta semana y ninguno ha participado. Y tenían pues como la queja de que no estaban en plataforma. Yo ya revisé y todos están matriculados. Los matricularon forzados. Sí, pues hay muchos que han participado, por ejemplo en la pregunta sobre la biblioteca y eso. Hay una compañerita que tiene problemas con la plataforma.
Ok, entonces la idea es que si alguien tiene problemas con la plataforma, ustedes los que sí tengan me cuenten. Pero entonces la idea es que aprovechen la plataforma para que hagan las preguntas a Mauricio, tanto a Mauricio como a mí, para que podamos llegar ese día y podamos hacer una clase bien bacana. La idea es que hagamos una clase bien buena donde aprovechemos al máximo ese viaje, ¿listo? Fundamental, que lean los documentos. Si no leen documentos no hacemos clase porque no ganamos nada si ustedes no tienen una información previa para adelantar, pues digamos, como dice Paula, un buen curso. Por ejemplo, dentro de 8 días son sus preguntas las que se van a solucionar aquí. Entonces, si ustedes no traen preguntas, no vamos a tener tutoría. Profe, qué pena, una pregunta. ¿Dónde encontramos los artículos? Yo les voy a mandar les voy a mandar el reglamento estudiantil. O sea, Paula y yo vamos a acordar para enviarle la misma información. Reglamento estudiantil de pregrado, el estatuto general. O sea, no es que se lo aprendan, es que los ojeen, los miren. El reglamento estudiantil de pregrado, el estatuto general y también una guía que tengo que les explica, esa sí la pueden leer completa. Esa les explica en qué consiste el reglamento de manera no detallada, sino ya más general, para que tengan una idea de qué consiste ese documento. Mientras que el reglamento estudiantil de pregrado no es aprendérselo, simplemente vas a seleccionar estos dos y estos dos los asimilo, los explico y los voy a exponer. ¿Quedamos claros? En plataforma va a estar todo, muchachos. Profe. Señora. Hola, yo que tengo problemas con mi curso que no me aparece, ¿a quién le notifico? ¿A Astrid o a ustedes? A los dos, a Astrid y a Paula. Mándame un correíto. Los de Caucasia le notifican a Paula, los de Puerto Berrío me notifican a mí. Profe, ya yo le escribí a usted por la plataforma. A mí o a ella. Pero si me escribiste por la plataforma, pero tienes problemas con la plataforma, no entiendo. O sea, no puedes entrar al curso. No, profe, le mandé un mensaje. No es que no tenga problemas para entrar a la plataforma, no, simplemente el curso no me aparece. Tu curso no te aparece matriculado. Sí, se ha presentado. Entonces, le escribes a ella y le escribes pero a Astrid. Pero no me escribas a través de la plataforma, mándame un correo con todos tus datos para matricularte forzada en el curso. A pcpulveda@udea.edu.co. Necesitamos los datos para que el nombre completo y tu número de cédula para que te podamos matricular forzadita en el curso. Gracias. Ok, gracias a ti. Listo, chicos, entonces nos vemos dentro de 8 días y nos vemos en 15 días. Muchas gracias, que estén muy bien y que feliz fin de semana. Vayan a aguantar calorcito, que acá está haciendo mucho frío. Profe Mauricio. Señor. No, una preguntita, no me quedó bien claro, por ejemplo, lo de la homologación. Usted me dice que entra a la página de ingeniería, luego servicios y productos. Eso. Acceda a Sofi. No, espere. Página web de la Facultad de Ingeniería. Sí, señor. En la columna de la izquierda hay unas pestañas azules. Hay una pestaña que dice servicios y productos. Sí, señor. Me meto ahí. Ahí me sale también otro menú y está servicios en línea. Me meto a servicios en línea. ¿Sí? Y en servicios en línea hay uno que dice solicitudes o ¿cómo es? Sistema de solicitudes a la Facultad de Ingeniería. Sofi. Son 2 S al principio. Sofi. Y ahí ya entonces usted ingresa y él ya le da un instructivo, es decir, me registro con mi número con mi contraseña y con mi nombre de usuario. Y entonces ya él le dice qué tipo de solicitud va a hacer. Usted ya va siguiendo los pasos. Yo te recomiendo una cosa. Antes de entrar al SOFI, debes tener una documentación. Cuando él te va a arrojar el número de caso, te dice que le adjuntes la documentación, ¿cierto? Sí, entonces debes tener qué documentación te piden. Te piden siempre, exacto, te piden esa materia que vas a homologar. Miran cuál fue el contenido de esa materia para saber si se puede homologar con esto. Entonces tú debes adjuntar eso. Debo descargar el historial académico que tengo. Exactamente. Y luego adjuntarlo por medio de un documento, como si fuera un documento, porque es que como aparece diseñado dentro de la misma página, simplemente se deja imprimir, más no se permite como guardar, entonces tendría que guardarlo en Word. ¿No? Exactamente, lo guardas en un Word y ese archivo ya se lo envías o lo adjuntas ahí en la solicitud. Lo otro que sí es que muchas veces en esos trámites hasta ahora están tratando de que todo sea virtual. De pronto en ese trámite te van a pedir que traigas el formulario. Entonces, lo que les decía cuando empezamos, si tienes que mandar el formulario, lo tienes que enviar a través de la sede.
Pero que le llegue a la coordinadora de ambiental, para que la coordinadora de ambiental lo entregue. Pero es que a mi coordinadora acá de Puerto Rico me había dicho que debía escribir una carta a la facultad. ¿Debías escribir una carta a la facultad? No, eso es un formulario, eso no es con carta. Hagamos una cosa, particularmente si quieres en tu caso, te hacemos la consulta exacta de cuál es el proceso tú estando allá y te mandamos el correíto con el proceso así como un poquito más desglosado para que no te vayan a mandar para un lado y para otro. De todas maneras me escribe al correo, profe, recuerde que la situación mía es la siguiente, me la escribe toda lo más detallada que pueda, listo, y ya yo converso aquí con la chica encargada del comité de asuntos estudiantiles. Profe, yo ya mismo se la voy a escribir y le voy a mandar lo que tengo y usted para que me oriente en ese aspecto. Listo, no hay problema. Listo. Ok, muchas gracias. Ok. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Profe. Señor. Qué pena, una compañera que tiene una preguntita, yo creo que referente a lo mismo, no sé. A este lado. Gracias. ¿Sabes que definitivamente no cae ni la posibilidad que para este primer semestre logre homologar cualquiera de las materias? ¿Cómo? No lo escuché bien. Que si no cabe la posibilidad que para este primer semestre pueda homologar. Tú puedes solicitar la homologación ya. Pero es que eso no te va a salir en tu historial, sino cuando llegues al segundo semestre. Es decir, te van a aparecer esas materias ya en el segundo semestre. En este momento ya no te puede aparecer ninguna materia. Usted, por ejemplo, está viendo materias repetidas de las que ya había visto en la otra tecnología. Sí, profe. Vimos geometría vectorial y cálculo geometría analítica y cálculo diferencial. Y la están viendo en este momento. Y la estamos en ese momento. Ya eso no se puede ya homologar. La están viendo, ya no puede homologar. Eso se tendría que haber homologado. Esas dos materias que estás viendo las tendrían que haber homologado antes. En ese momento, ¿qué podrían hacer? Validarlas. ¿Qué es validarlas? Los exámenes a fin de semestre. Si dices que no la quieres ver y estás convencida que el conocimiento que adquiriste te da para una validación, al final del semestre, en el momento que son las habilitaciones, la puedes validar. Pero la validación es un examen muy amplio, son 2 exámenes, contiene pues todo un proceso, y la nota de la validación te queda como la nota de la materia. Generalmente la validación es que yo llego y, por ejemplo, solicito la validación, me dan unos temas para estudiar. A partir de esos temas te voy a presentar un examen. Además también me ponen a presentar un trabajo muchas veces escrito y también tengo que sustentarlo ante 2 profesores del mismo curso. Entonces esa es la validación. O seguirlo así normal como le están haciendo ahora. Si yo, profe, ¿quién la mandó a ser profe? Ahí nos estamos desquitando. Por ahora lo tienes que ver. Pero igual, o sea, voy a hacer la solicitud como para hacer la solicitud general de las asignaturas que exactamente. O sea, solicita no solamente esas 2, sino las de todas las que se van a ver durante la carrera. Solicita la validación de todas las otras. No incluyan esas 2 porque ya las están viendo y ya esas materias no se las homologan. Solicitan la homologación de todas las otras. Miren, muchachos, si en el contenido temático de las materias que ustedes vieron tiene que ver con el contenido temático de las materias que van a ver en ingeniería. Una materia se puede llamar igual, pero si el contenido temático no es el mismo, no se las homologa. Dependiendo del enfoque que tenga cada... Exactamente. Por eso les piden el contenido temático de cada materia. ¿Listo? Ok. Bueno, pues, que esté muy bien. Vale. Me congelé. No, yo frío no tengo. Yo sí, estoy congelada. Don Charlie. No, pero sí,